Bienvenidos a la mansión del terror. No existen las coincidencias. Una noche de sábado, uno de mis amigos me llamó por teléfono para invitarme al antro. Él venía junto con otros 3 amigos. Ya eran las 11 de la noche. Ya estaba por meterme a la cama y poner una película, pero ellos me convencieron y acepté salir. Me dijeron que pasarían por mí en 20 minutos. Cuando colgué la llamada, me llegó un mensaje. El mensaje decía: no salgas. Era un número desconocido. Lo agregué a mis contactos para revisar si tenía WhatsApp, pero no. Me inquieté un poco. ¿Quién eres? Creo que te equivocaste de número. Le respondí el mensaje, pero no hubo respuesta. En un principio creí que solo había sido una coincidencia que cuando colgué mi llamada con mis amigos me había llegado un mensaje equivocado, pero conforme pasaban los minutos yo me sentía más desconcertado. Ya habían pasado 10 minutos y yo aún no me había cambiado para salir al antro. Los minutos que habían pasado, solo había estado sentado en el sillón pensando en ese mensaje que me había llegado. También llegué a pensar que mis mismos amigos me estaban jugando una broma, así que les marqué para decirles que ya no iría con ellos. Ellos empezaron a insistir que fuera, que no nos regresaríamos tan tarde. Me dijeron que iba a ser una noche tranquila, pero justo en ese momento tuve un mal presentimiento. Estaba convencido de que esa noche yo no saldría. Les dije a mis amigos que mejor se vinieran a mi casa y aquí pasáramos la noche. Compráramos algo de alcohol, ponemos música y aquí podremos estar tranquilos, pero no quisieron. Ellos ya tenían el plan de ir al antro. Ellos me preguntaron que por qué había cambiado de opinión si ya les había dicho que sí iba. Pensé en decirles sobre aquel mensaje que me llegó diciendo que no salga, pero muy seguramente me iban a decir que no sea ridículo, que deje de poner excusas si fuera con ellos. Así que solo les dije que me empezó a doler un poco la cabeza y que no iba a tener energías para ir al antro. Ellos se molestaron un poco, pues les cancelé cuando ya les había dicho que sí. Sale pues, nos vemos después, me dijeron antes de colgar. No sé por qué me sentí un poco más tranquilo al saber que me quedaría en casa, pero aún me incomodaba ese mensaje que me había llegado. Tomé un té y me puse a ver la televisión. Dejé de pensar en ese mensaje, incluso pensé que me había sugestionado demasiado. Fue un mensaje al número equivocado y me asusté. ¡Qué tontería! Pero una hora después, recibo una llamada. Un tráiler embistió el auto donde iban mis amigos. No pudieron llegar al antro. Ninguno sobrevivió. Me sentía completamente culpable por no advertirle a mis amigos, por no tratar de convencerlos de quedarse en mi casa. Pero minutos más tarde, volví a recibir otro mensaje del mismo número que me había enviado el mensaje de no salgas. Este nuevo mensaje decía: una disculpa, el mensaje era para mi hijo, me equivoqué con un número y te lo envié a ti por error. Una disculpa de nuevo. El mensaje, no salgas. Ese mensaje no era para mí, pero sí era para mí. Ese mensaje que me llegó por error me cayó como anillo al dedo. Desde ese día veo la vida de otro modo. Demonio en mi habitación. Una noche mientras dormía estaba teniendo una pesadilla. Soñaba que alguien entraba a mi habitación. Yo quería gritar, pero no podía. Esta persona que entraba no tenía rostro ni cabello. Sus extremidades eran muy largas. Vestía todo de negro. Mientras más se acercaba, sentía un dolor y una especie de zumbido en mi cabeza. Quería tratar de defenderme o salir corriendo, pero no podía moverme. Esa cosa se subía sobre mí y empezaba a ahorcarme. Mientras lo hacía, de él salía una especie de risa demoníaca. Mis oídos nunca habían escuchado un ruido tan horrorizante. Yo empezaba a llorar, sabiendo que este era mi final. Cuando estaba perdiendo la conciencia, desperté. Pero el terror apenas empezaba. Cuando desperté, mi perro estaba ladrando mientras temblaba demasiado. Sus ladridos eran de terror. Mi perro estaba completamente asustado. Estaba viendo hacia mí, pero no me veía a mí. Veía algo más. Era como si alguien estuviera en la cama junto conmigo, y mi perro podía verlo. Pero por su expresión y su llanto, era algo maligno, incluso algo que podría hacernos daño. Yo estaba algo aturdido, mi sueño me dejó muy desconcertado, y viendo a mi perro ladrando tan desesperadamente, no sabía lo que estaba pasando. Por un momento, sentía que aún era un sueño. Me levanté de la cama y fui a tratar de calmar a mi perro, pero él seguía viendo con terror mi cama. Entonces supe que efectivamente algo había entrado a mi habitación. En eso me vi en un espejo y vi que en mi cuello tenía marcas como si alguien me hubiera lastimado, como si alguien de verdad me hubiera ahorcado. Agarré a mi perro y corrí fuera de la habitación. Cuando bajamos a la sala,
empecé a escuchar cómo tiraban las cosas de mi habitación. Mi perro no dejaba de llorar. Lo único que se me ocurrió fue salir de la casa. Nos subimos al auto y nos fuimos a un hotel. Sentí que mi corazón se salía de mi cuerpo, estaba muy pálido. Llegamos al hotel, pero no pude dormir hasta que fue de día. Después de descansar un poco, regresamos a mi casa. Mi perro empezó otra vez a temblar un poco y no quiso bajar del auto. La casa estaba bien, todo estaba normal. El problema era mi habitación. Todas mis cosas estaban en el suelo, algunas destruidas, algunas otras solo estaban tiradas. Ese día llamé a un sacerdote para que bendijera la casa, pero aún así pasé algunos días sin dormir en esa casa, y en especial sin entrar a esa habitación. Hoy todo está en orden, todo está tranquilo. Mi perro ya no tiene miedo de estar en la casa, pero esa noche, hasta el último día en este mundo, la voy a recordar. La Dama del Rancho. En un oscuro y solitario rancho en lo profundo de Texas, la leyenda de la Dama del Rancho atormentaba a los lugareños. Se decía que una mujer vestida de blanco aparecía en algunas noches. Su rostro estaba oculto tras un velo y su llanto desgarrador llenaba el aire nocturno. Cuentan que la Dama del Rancho era un espíritu de una novia abandonada en el altar por su amado, quien la dejó plantada para huir con otra mujer. Desconsolada y humillada, la joven se quitó la vida en el rancho, maldiciendo el lugar con su dolor eterno. Los valientes que se aventuraban a pasar la noche en el rancho afirmaban escuchar sus sollozos y ver su figura fantasmal deambulando por los campos. Los perros aullaban enloquecidos y las puertas se cerraban solas con un golpe estremecedor. La historia perduró durante generaciones, y aunque algunos escépticos lo atribuían a la imaginación colectiva, nadie podía negar que algo siniestro acechaba en ese rancho solitario en las noches. Así que yo, junto con 3 amigos más, nos aventuramos a acampar en aquel rancho. Actualmente, nadie vigila el rancho, por lo que sin ningún problema puede pasar cualquier persona. La verdad es que todos los que íbamos éramos muy incrédulos en ese tipo de cosas paranormales, pero nos gustaba acampar. Así que íbamos sin miedo, pues no era la primera vez que íbamos a explorar lugares con alguna supuesta leyenda tétrica. Hemos ido a supuestos lugares que están malditos o donde mucha gente afirma haber visto cosas inexplicables. Incluso hemos ido a lugares donde presuntamente la gente ha visto ovnis, pero nunca ha sido nuestro caso. Nunca hemos visto nada de eso, así que como dije antes, íbamos sin miedo. Ya cuando estábamos instalando nuestras casas de acampar, escuchamos como si alguien se acercara a nosotros. Escuchamos sus pisadas sobre las hojas secas que había. Prendimos nuestras linternas para revisar quién se acercaba, pero no vimos nada a nuestro alrededor. Desde ahí, uno de mis amigos dijo que mejor nos fuéramos, pues las pisadas las habíamos escuchado muy claramente, pero no había nadie. La verdad, yo sí me inquieté un poco, pero tal vez solo había sido un animal que no logramos alcanzar a ver. Pero horas más tarde, ya cuando estábamos por dormir, la escuchamos. En viva voz escuchamos a la Dama del Rancho. Nadie salió de su casa de acampar, nadie gritó. Todos nos quedamos en silencio, atónicos de lo que estábamos escuchando. Al menos yo, mi corazón sentía que se salía. Era la primera vez que comprobábamos que una leyenda era verdad. Esperamos unos minutos, cuando por fin hubo silencio otra vez. Entonces, salimos todos de nuestras casas a corroborar que todos habíamos escuchado lo mismo. Pero en eso, todos sentimos una presencia entre nosotros. Casi podíamos escuchar una respiración muy cerca, como si de un animal se tratase. Todos nos metimos a la casa de acampar más grande y todos pasamos la noche ahí, o al menos una parte de ella. Después de que todos nos calmáramos y se nos pasara el susto, estábamos algo emocionados de que por fin habíamos tenido una experiencia paranormal. Pero el gusto nos duró demasiado poco, pues esa noche fue imposible dormir, pues en todo momento se escuchaba un llanto de mujer. De repente se escuchaba lejos, pero de repente se escuchaba demasiado cerca, y a cada rato se sentía como si alguien caminara al lado de nuestra casa de acampar. No aguantaríamos así toda la noche. Nos sentimos muy cobardes, pero tuvimos que llamar a la policía para que fuera por nosotros. Cuando llegaron los oficiales, estaban molestos con nosotros. Dijeron que si ya sabíamos lo que pasaba en ese lugar, ¿por qué íbamos si no íbamos a aguantar? Nos quedamos sin palabras ante lo que nos dijeron, pues parecía que los oficiales ya estaban acostumbrados a recibir reportes de ese lugar. Desde ahí, mis amigos y yo no volvimos a explorar nada. Dejamos de ir a lugares a comprobar leyendas, pues como dijo el oficial, es mucho para nosotros.
No sabemos qué tan fuerte es hasta que lo vivimos en sangre propia. Y la verdad, no quisiera repetir esa sensación, ese miedo, esa experiencia de vivir algo que está fuera de nuestro entendimiento. Suscríbete para escuchar muchas más historias.